porque si no, queda el registro. Ya, buenas noches a todos. Vamos que en este especial elecciones, sorpresivas elecciones, yo creo, para muchos de nosotros. Está con nosotros Marcel, como siempre, y tenemos a los dos villanos invitados de siempre, Samuel Mena, como ya ustedes ya lo conocen, y el otro villano también terrible que tenemos acá, que es Jorge Valenzuela. Vamos un poco a desglosar lo que ha pasado, porque claro, sí. Si bien pasaron los dos que se esperaban, que eran Kast y Boric, los resultados fueron bastante menores en términos de porcentaje de la votación de ambos. Tuvimos un tercero que hasta el momento yo estoy muy sorprendido, que es Parisi, con un 13%. Pero también la votación, que tampoco fue tanta gente. En algún momento se pensó que iba a ser mucha gente votando, sí. Se hablaba de fila y se hablaba de una hora y media de espera, pero resulta que estamos del orden de un poquito más de lo que fue la votación de mayo. Entonces ahí hay harta tela que cortar, más allá también de los resultados que ya están empezando a aparecer de senadores, de diputados y de core, pero principalmente senadores, donde hay varias sorpresas. ¿A quién le dejo la palabra? Ya. Al más valiente. Ya, más Samuel, que habló. Bien, ya. Tú le llevas ahí, ya. Oye, francamente, esta ha sido una elección más que histórica, más que extraña, difícil, complicada. No tengo palabras realmente como para poderla definir. Yo daba por ganadora a Boric. Yo estaba contándole a todos que yo voté por Kast, ¿eh? Porque bueno, Boric le falta todavía punch, ¿no? Pero te digo, y le di un porcentaje bastante inferior a Kast que a Boric. Y a Boric, por mi relación también con alumnos, con gente joven, ¿no es cierto? No tan veterana como yo, que me hablaban de Boric, las maravillas de Boric. Entonces yo decía, sí, no, Kast le va a hacer empeño, va a salir adelante. Los viejos están con artritis, bueno, no van a poder manejar el lápiz para hacer la cruz, van a estar cansados, mucho calor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate que no. Además que la participación, yo esperaba una participación y creo que hicimos un approach y después seguramente vamos a ver, ¿no? Yo calculaba un 72% de participación, porque yo veía mucha gente muy entusiasmada con esto. Y de acuerdo a mis cálculos, nunca me imaginé, ¿no es cierto?, esta gran sorpresa cuando todos decían si íbamos a tener que ir a votar a Estados Unidos, bueno, o qué, porque París ni se movió de su escritorio, bueno, y sacó un porcentaje bastante alto. Yo conversé con una persona muy querida y me decía, es que Parisi entregó muchas buenas expectativas. Ahora, para que las cumpliera eran bastante difíciles de cumplir, pero la gente quería escuchar lo que Parisi les contaba. Entonces yo creo que por ese lado fue la historia. Lamentablemente para Parisi, ¿no es cierto?, que está debiendo los 200 y pirula de millones de pesos de su pensión alimenticia, en que en algo podría haberlo ayudado, ¿no es cierto?, la Oliva, con algunas luquitas que le sobraron por ahí, el raspado de la olla de la Karina Oliva, ¿no es cierto? También por las mamás, no pueden ver el cuento, ¿no es cierto?, que no les paguen la pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Entonces eso yo lo veía muy en contra de París. Y aquí tenemos los resultados, ¿no es cierto? Me equivoqué medio a medio. Kast, con 3% más o menos adelante de Boric, ¿no? No sé las estadísticas hasta el momento, pero me parece que sí, que es como un 3% más que Boric. Ahora, todos cantando victoria, todos destapando champaña, ¿me entiende?, del comando de Kast, pero esto no ha terminado. Este es un cuento que continúa, que sigue.
Entonces, yo lo veo como bien difícil esta segunda vuelta. Espero que no hayan muerto en esta segunda vuelta, porque yo creo que va a ser con diente y muela el cuento. Y aquí se van a disparar, así como los narcos, ¿me entiendes?, con ajuste de cuenta y todo lo demás. Yo creo que eso va a ser bien duro. Y lo otro, la gran sorpresa también en el Congreso, po, la cantidad de derechistas en el Congreso. Y una sorpresa que me alegra mucho es que hayan echado al padrino, hayan sacado al padrino. Ustedes saben quién es el padrino, ¿no? ¿Telier? Oh, yo pensé que era yo nomás el que pensaba que era el padrino Telier. Eso a mí me tiene muy feliz, ¿qué querés que te diga? Yo realmente me alegra mucho porque ya no puede ser un tipo más carerraja, ¿no es cierto?, que este gallo. ¿Ah? Ya más que requete recontra multimillonario, ¿no es cierto?, viviendo a expensas de sus 42.000 militantes. ¿Cuántos tiene? Sigue 42.000, pero sigue siendo presidente del partido, así que ojo con eso. Claro, pero tiene 43.895, no, 47.299 militantes. De a Luca cada uno todos los meses alcanza. Y con las platitas de la ARSI, en algo se arreglará. ¿Y cómo no le va a quedar algo para comprar pan con la platita que le pagaban en el Congreso? Y ahora la jubilación, por la jubilación del Congreso, que la va a seguir teniendo. Así que se cuide de Boric, porque Boric le va a dar duro a los ricos. Ya, no digo ninguna buena. Jorge. Sí, mira, para mí yo creo que el tema es absolutamente sorpresivo. Yo también había hecho algunos cálculos en función de proyecciones y creo que lo de Kast estaba más o menos dentro de lo esperado, sobre un 26, 27%, 28% que obtiene hasta ahora, era más o menos dentro de lo que se esperaba. Pero jamás pensé que Boris iba a estar menos del 30%. Yo le había dado un 33% como un tope en esta primera vuelta. Ya, asumiendo que habían estos dos candidatos que efectivamente iban a pasar a esta segunda vuelta. Y la otra sorpresa es el candidato Parisi, como lo menciona nuestro colega Carlos. Que creo que yo más bien le asigno una versión un poco de voto castigo hacia justamente el voto tradicional, ya que era justamente lo que nos decían las encuestas, y por lo tanto en eso hay un voto castigo de parte, yo diría que hay mucha gente en la lista del pueblo que genera este voto castigo asumiendo esta candidatura de Parisi, que no está como dispuesta en ninguno de los dos ámbitos, entonces, bueno, era como la mejor carta para poder castigar a los políticos tradicionales. Y yo creo que esos votos en el norte, yo aseguraría que hay mucho voto colombiano, venezolano en esa candidatura, porque es curioso que justamente sea en esa zona donde hay una mayor cantidad de inmigrantes de esos países, en el caso de Antofagasta y de Arica, donde hay una mayoría, inmensa mayoría de venezolanos y colombianos. Entonces, para mí eso han sido como las mayores sorpresas, porque sabíamos un poco lo que iba a pasar con estas alocuciones que hacía Meo diciendo que él iba a pasar a segunda vuelta, y que eran un poco para generar el juego político, ¿no? Porque sabíamos que él no iba a estar dentro de esas primeras mayorías. Lo mismo que Sichel. Yo más bien pensé en un momento que la Yasna Proboste iba a estar en ese tercer lugar, pero fue absolutamente sorpresivo. Y en relación a lo que se mencionaba ahora de qué es lo que a uno le agrada, a uno le alegra, por ejemplo, a mí me alegró mucho ahora en el tema del Senado saber que no va a estar ni la Ena von Baer ni la Jacqueline Barcelberger. Creo que eso para mí también ha sido un alivio, un tema grato de lo que se va a ir construyendo en el Congreso. ¿Ya? Me lamenta que vuelva a salir Chalper porque con todos creo que ahí los ayudó Naruto nuevamente y los Pokémon, a lo mejor algo hicieron ahí para que volviera a salir, pero de resto creo que se mantiene un poco el tema. Siento que de alguna forma me extraña que ese país que en algún momento despertó y que se habló que Chile despertó, pero parece que en algún momento se durmió porque hay un renacer del tema de la derecha en el Senado y con estas altas votaciones que se han ido dando ahora, lo que puede incluir el voto de Sichel hacia acá, etcétera. Creo que ahí hay como un nuevo respiro ahí en ese sentido.
que hasta hace 2 años atrás era impensado, por el mismo tema del estallido social y todas estas consecuencias que se habían venido dando a partir de los manejos de las platas, porque en esto, digamos, también hay un corte retransversal ahí, lo que se mencionaba de la Karina Oliva, que fue un tema tremendo. Yo creo que ella, con la votación que sacó ahora, aún después de esa denuncia, imagínense lo que hubiese pasado si no hubiese estado esa denuncia previa, ¿ya? O si hubiese estado esa denuncia también vinculada a lo que se le achaca ahora al Rojo Edward, por ejemplo, a lo mejor tampoco hubiese salido el Rojo Edward, o no hubiese sacado el porcentaje que sacó en estos momentos, porque tampoco se hizo tan pública la denuncia hacia los manejos de plata del Rojo Edward, o de la Catalina Parot, ¿no? Por lo tanto, ahí hay temas ahí bien interesantes a discutir, a debatir, y que se viene también una tarea súper dura ahora en esta segunda vuelta. Tratar de conquistar esos votos. Ya ambos comandos están en principio apostando a atraer a los votos de Parisi, ¿ya? Que son justamente los que están todavía con mayor ambigüedad. Y los dos ahí, ya los dos candidatos hicieron mención justamente a los votos de Parisi. Porque ya uno sabe que por lo menos los votos de Sichel van a estar con Kast. Los de Meo, yo no sé, yo temo a que Meo a lo mejor haga lo mismo que hizo con Alejandro Guillet también en la elección del 2017, ¿ya? Que llamó a no votar por él. Y porque él ha hablado mucho en contra de su campaña previa, fue bastante confrontacional con Meo, perdón, con Boric. Entonces no creo a lo mejor que él haga este llamado a sus adherentes a votar por Boric. O sea, más bien tal vez los llame a anular nuevamente los votos como lo hizo en esa oportunidad en la elección anterior. Así que se torna complejo, porque no son muchas las diferencias, como decía Samuel, ya hay apenas 3 puntos ahí de diferencia, pero que hay que ver de dónde se obtienen esos otros puntos con los cuales hay que diferenciarse ya en esta segunda vuelta. Ver cómo se reencanta a la democracia cristiana por parte de Boric, ver cómo se reencanta, digamos, al grupo de Meo, sin que eso implique también dar algunas concesiones, digamos. Y ahí hay un tema complejo. Marcel. Sí, yo también me llamó mucho la atención el pronóstico que habíamos efectuado antes en relación a las encuestas, en relación a lo que se da finalmente. Imagínense si Kast no hubiera cometido los errores que cometió durante el último debate, probablemente habría sacado al menos un parcito de puntos adicionales. Y me llama también la atención la involución que ha tenido Boric. Boric bajó bastante puntos en las últimas semanas, y producto también de los errores. Y sorprendente lo de Parisi. Yo creo que aquí estamos en presencia de una clase media emergente que está absolutamente desafectada de la política tradicional y que se manifiesta a través de estas iniciativas como el Partido de la Gente, la candidatura de Parisi, la plataforma que tenía, que también evidentemente era muy atractiva en términos tanto audiovisuales como de promesas que calaban profundo, yo diría, en ese electorado, que es un electorado insatisfecho, ¿no? Algunos hablan de del fin del sueño de octubre, y creo que tiene que ver con esto, en el fondo, que la gente se ha ido desencantando también de aquello que fue a lo mejor la lista del pueblo, el episodio con Rojas Báez, los episodios que han tenido también con el caso de Karina Oliva, desgraciadamente. Y creo que aquí también el Partido de la Gente viene a cubrir parte de esa desafección, yo diría ya casi permanente, del electorado chileno, o una parte del electorado chileno, con la política tradicional, ¿no? Estaba mirando las cifras que tiene la democracia cristiana. La democracia cristiana no alcanza a llegar al 5% después de haber sido una fuerza mayoritaria durante todos los años 90 y llegando casi al 2000. Sorprendente. Creo que lo de Parisi particularmente da para un análisis mucho más profundo en términos demográficos, psicográficos e incluso de carácter etnográfico. Bien importante. Sí. A ver, yo tengo varios puntos importantes. Lo primero, yo creo que el resultado más importante de todo, más allá del de Boric y Kast, que yo creo que eran como lógicos, el de París, por lejos. Por lejos. Y un poco lo discutíamos antes de partir esta conexión. Y yo creo que da cuenta de 2 cosas. Primero, yo creo que el resultado de Parisi te cambia el formato de cómo se hace una campaña política.
Creo que hay un antes y un después de cómo tú haces una campaña política con Parisi. Porque tú no tienes un candidato que está en Chile, no tienes un candidato que que participa de los debates, no tienes un candidato que interactúa con la gente. Lo hace, pero desde el punto de vista virtual. Y obtiene un tercer lugar. O sea, estamos hablando de un tercer lugar. No estamos hablando de que el tipo que llegó quinto con 10%. No, estamos hablando de un tipo que sacó el tercer lugar de votación. Y por lo tanto, eso desde el punto de vista de las campañas políticas te cambia completamente el panorama. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que yo estoy de acuerdo con algo que un poco había dicho antes Jorge, pensé que lo iba a decir ahora, pero me voy a tomar porque lo encontré muy interesante, que creo que es el inicio de lo que podríamos llamar la política virtual. Así como en algún momento nosotros entramos en esta virtualidad, incluso desde el punto de todos nosotros hacemos clases y por lo tanto somos profesores virtuales, o sea, lo hacemos desde nuestra casa, pero tratamos de llegar a nuestros alumnos. Yo creo que Parisi tomó esa dinámica, logró darle un sentido, logró darle una forma. Y yo tengo que felicitar al equipo de campaña de Parisi, a quienes diseñaron la campaña, porque realmente lograron algo increíble, realmente. Y claro, yo creo que Parisi supo leer muy bien el escenario en términos de la virtualidad. Es decir, si yo no puedo interactuar contigo, entonces tú interactúa conmigo. Y él lo captó muy bien, lo captó muy bien. Y las personas que tomaron su campaña lo leyeron muy bien. De los resultados que se dieron para Kass y Boric, yo creo que sí, llama mucho la atención la votación de Boric. Yo creo que le pegó fuerte, y le pegó más fuerte de lo que se pensaba el caso de Karina Oliva. Yo creo que este bajón que se pegó ahora, yo creo que fue básicamente que mucha gente que en un momento determinado quería votar por Boric, probablemente terminó votando por otros candidatos precisamente por el escándalo de Karina Oliva y por todo el tema mediático que se le dio. Y también yo creo que no debe ser menor, también considerando que muchos de Comunes, que es el partido de la Karina Oliva, y que se vio metido en todo este tema, le cobró la factura en términos de quitarle el apoyo a la candidata. Y por lo tanto ellos decidieron quitarle el apoyo al candidato presidencial, porque si no, no se explica cómo una persona que consistentemente podría haber tenido 30% haya bajado a un 25%. Entonces ahí hay una pasada de cuenta por lado y lado. Lo de Kass no me llama tanto la atención, porque a mí siempre me quedó la sensación, cuando hacíamos los análisis de encuestas y los análisis, siempre me quedó la sensación de que todas las encuestas estaban sobre representando a la derecha. Siempre. Todas. CADEM, Activa, tú influyes quizá la menos influenciable, Criteria, y después aparecieron la Atlas, no sé qué, no sé cuánto, la Blanco y Negro y toda la web. Siempre me quedó la sensación de que estaban sobre representando a Kass. Sí tenía claro que Kass iba a sacar una votación relativamente importante, por lo menos el 22% inicialmente, y después cuando se cayó Sichel, se fue una buena parte del voto de derecha que es más volátil, se fue a Kass. Por lo tanto, siempre se pensó que ambos dos podían pasar, pero lo que sí me llamó la atención es que la votación de Kass estaba dentro de lo que se esperaba, 28%, pero Boric se pegó un bajón más o menos, precisamente porque yo creo que hubo una dispersión de votos en esta última semana. Ahora, para la segunda vuelta, yo creo que esto va a ser, y en eso estoy de acuerdo con Samuel, yo creo que esa segunda vuelta va a ser voto. Yo creo que vamos a tener, por un lado, una muy fuerte campaña, pero en el caso de Kass, yo vi la presentación de Kass antes de conectarme acá. Él hizo yo siempre digo, él es un gran actor, es un gran actor político. Él en un momento determinado llegó muy humilde, llegó muy notable y hizo este gesto de sacarse la chapita del Partido Republicano y ser el tipo de derecha. Y yo creo que ese como gesto político lo encuentro maravilloso, porque el tipo fue capaz de decir: yo tuve una plataforma, pero ahora ya no tengo esa plataforma, ahora sí quiero tener una plataforma más grande. Y eso yo creo que fue un gesto muy importante. En el caso de Boric lamentablemente no lo vi, porque justo cuando yo estaba conectado acá, estaba hablando, entonces no sé, pero yo espero que haya apelado
a una gran mayoría, porque yo creo que probablemente vamos a tener una segunda vuelta que yo creo que puede llegar a ser la segunda vuelta más apretada de los últimos 20 años o 25 años. Porque realmente creo que Kast tiene o podría llegar a un porcentaje muy cercano al 50%, lo mismo que Boric. Así que yo creo, y bueno, lo último, con esto termino la primera parte, yo personalmente creo que va a votar bastante gente, porque se está dando el panorama y se está dando el tema apruebo o rechazo, en términos de una cuestión dicotómica. Lo que pasa es que ahora hay más condicionantes, hay más temas que están metidos en la agenda, que van a hacer que finalmente la gente tenga que tomar una decisión por uno o por otro. Y yo creo que va a haber mucha gente que va a empezar a motivar, a llevar a la gente a votar en este mes que nos queda de campaña, un poquito más de un mes de campaña. Por lo tanto, no me extrañaría que tuviésemos un porcentaje de participación muy similar al de la constituyente, al plebiscito de la constituyente. Eso. Sí, yo ahí coincido contigo en el sentido de que yo creo que para esta segunda vuelta efectivamente va a haber más gente a votar, porque en esta primera yo también pensé que iba a haber un aumento, ya que íbamos a estar incluso por sobre los 7 millones, ¿ya? Que habíamos tenido históricamente en las anteriores. Ya, yo pensé que íbamos a superar ese cercano al 60, ya 65%. Pero no, nos mantuvimos bien bajo esos 7 millones, 6 millones y tanto de votantes. Entonces, creo que ahí efectivamente se abre un buen eje. Y en relación a lo que decía Boric en su alocución ahora última, hay dos menciones que a mí me van a poner la atención. Él da un agradecimiento a Beatriz Sánchez, porque dice que es quien abrió esta puerta, digamos, en la elección anterior, a propósito de lo que significó ella con ese porcentaje que nadie lo esperaba y que no alcanza a pasar a la segunda vuelta, pero que fue un tema súper potente la votación que tuvo en un primer momento la Beatriz Sánchez. ¿Ya? Recuerden que en 2017 nadie esperaba que iba a llegar sobre el 20% y alcanzó un porcentaje bien importante. Entonces él hace mención a eso, le agradece a ella abrir esta puerta y luego agradece, dice, a la Gladys, que lo hizo anteriormente. ¿Ya? Y ahí hay un tema que a mí me llamó la atención porque ha sido súper criticado o ha sido reflotado el anticomunismo en nuestro país, entonces, y sobre todo que él va a ser mandado por el Partido Comunista, entonces fue bien cuidadoso en no agradecer, por ejemplo, a la Camila Vallejo, que ha sido su jefa de campaña, ¿ya? Ni al Partido Comunista en sí mismo, sino que él lo arroja así muy sutilmente, dice, agradezco a la Beatriz Sánchez por lo que hizo en este momento y también a la Gladys, que lo hizo en su momento en ir abriendo estos procesos de apertura, de discusión, de avance de los temas sociales. Entonces a mí eso me llamó la atención porque no fue tan confrontacional y además dijo, tenemos que dejar las arrogancias, no hay que criticar a los que no votaron por nosotros, sino que hay que ahora unirlos. Entonces está haciendo ahora también ese llamado a la unidad en función del grupo de MEO, del profesor Artés y de la Yasna Proboste. Eso es donde él tiene que apuntar en estos momentos. ¿Revisemos datos por mientras? Revisemos... Claro. Vamos a compartir CERVEL, elecciones, aquí está, vamos para este lado para que yo me pueda ver. Esto está prácticamente listo. Hay una cosa que sí me llama la atención de los dos primeros. Estamos hablando de casi 1.700.000, va a llegar a 1.750.000, 730.000 votos probablemente Boric. Y eso significa que obtuvo en total va a obtener menos votación que la que se obtuvo en la primaria. Claro. Ojo con eso. Ojo con ese dato. Ojo con ese dato. Y José Antonio Kast va a tener 1.800.000, prácticamente casi 1.900.000 votos, que es más de lo que se obtuvo en la primaria, pero mucho menos del resultado histórico de la derecha. Generalmente la derecha está del orden de los 2 millones de votos en total. Va a ser interesante ver, no se puede ver todavía, a ver, vamos a verlo en general, cómo van las otras elecciones. Vamos a compararla con la de diputados. Aquí está. En este momento, Chile Podemos Más tiene 1.020.000, bueno, aquí llevamos menos votos, 66%,
pero Chile Podemos Más lleva 1 millón de votos y, ¿cómo se llama el de...? Aquí está. Frente Social Cristiano, 1.454.000, o sea, estamos del orden de 1.500.000, con el 66%. Yo creo que va a haber una correlación de votos entre los votos de Chile Vamos y los votos de CAS. Va a llegar como a los 2 millones. Más o menos, 2 millones. Es que 2 millones, sí. 2 millones 100 es la votación básica de la derecha. Sí. Y CAS no va a llegar a los 2 millones de votos, entonces es interesante como dato. Pero ¿qué les ha llamado la atención de las elecciones de hoy? Aparte de la presidencial, obviamente. Dejo abierta la palabra para Samuel, Jorge o Marcel. ¿Qué resultado le ha llamado la atención? A mí me ha llamado la atención, justamente, yo pensé en un momento a partir de la votación de Parisi que eso iba a generar una especie de resorte justamente a los candidatos que él llevaba, porque llevaba una lista inmensa de candidatos, ¿ya? Logra 7, que creo que igual es bastante interesante para ¿cómo se llama? Para electores ahí que no tenían ninguna presencia, más allá de esa franja en la que fueron apareciendo ahí al lado del candidato, que tenía una orillita ahí, una esquina donde iban apareciendo cada uno de ellos, pero en su mayoría eran muy poco conocidos, ¿ya? A diferencia de los candidatos que llevaban los partidos más tradicionales, gente que iba a la reelección u otros que ya también eran muy conocidos a nivel mediático y que iban ahora en esta elección. Por lo tanto, me llama la atención que haya logrado en promedio 6 o 7, que creo que son los que va a sacar, gente que no tenía mayor presencia, pero que son en principio como arrastre también a eso mismo que comentábamos de ese partido de la gente, ¿ya? Y creo que es un fenómeno interesante. Yo ahí asumo, como decíamos al principio, el tema de la telepresencia. Creo que nos hemos acostumbrado, a lo mejor como país, como sociedad, en el caso de los jóvenes sobre todo, por el mismo tema educativo, se han ido acostumbrando a la telepresencia y eso hace que un candidato telepresente tenga esa cantidad de votos, hace que los que él apoyaba de manera telepresente también, porque nunca apareció con ellos directamente, también luego aparezcan ahí. Y lo otro que me llama la atención también es la composición justamente que va a tener el Senado, que va a tener una alta presencia de la derecha, perdón, en el Senado, por ejemplo, que haya 2 comunistas que hoy día pasan al Senado, sí, que eso tampoco era pensado, ¿ya? Y que en los diputados haya nuevamente un crecimiento en el tema de la derecha, que me parece también como fenómeno eso. Sí. ¿Samuel? ¿Algo que te haya llamado la atención? Sí, justamente lo mismo, ¿eh? La gran participación de la derecha en el Senado lo deja, me parece que tiene como la mitad más o menos del Senado, ¿no? Claro. Yo no tengo las cifras exactas, pero son como 25. ¿Ah? La mitad exacta, porque pasan a ser 50 senadores, la derecha tiene 25 entre Chile Podemos Más y Republicanos. Mira, entonces, bueno, ahí el Senado va a ser nuevamente la piedra de tope, ¿no es cierto?, de muchos proyectos, muchas cosas que presente el nuevo presidente, Boric o Kast, ¿me entiendes? Yo creo que ahí va a haber un cuento más o menos serio, ¿ya? Y lo otro, te digo, la aparición de estas 2 personas del Partido Comunista en el Senado también no dejan de asombrarme, ¿eh? Y pienso, fíjate, que es bueno. Pienso que es bueno. A mí los comunistas no son de mi agrado en general, los comunistas tradicionales, ¿no? Por eso estoy feliz que hayan pegado una patada en la raja al famoso Tellier, ¿no? Así dicho, con todas sus letras, que ya se había pernado en el cuento y que ya llevaba todo esto. Entonces, estas 2 personas no sabemos realmente qué tan dueños del partido van a ser. Claro, Tellier va a seguir siendo el padrino y va a seguir manejando el Partido Comunista como lo ha manejado durante toda su vida. Pero yo no sé si va a poder manipular de la forma que él cree a estas 2 personas. Una de ellas, ya la Campillay, ya dijo cómo se llama hizo su propuesta, y dijo que ella iba a trabajar, ¿no es cierto?, iba a trabajar de la mejor forma posible, siempre y cuando, ¿cómo se llama?, las cosas fueran tal como ella las pensaba,
Entonces, por ahí ya hubo como un roce, un pequeño roce, ¿no? Y bueno, y lo que hizo Tellier con la pobre Oliva, cosa seria, ¿no? Quien pasó todos los datos para que tiraran para abajo a la Oliva fue justamente Tellier. No Tellier directamente, ¿no? Pero a través de su gente. Él fue el que entregó los datos a CIPER para que CIPER publicara lo de la Oliva. Entonces, ese tipo de mafia es nefasta. Y eso es lo que ha perdido justamente la credibilidad y ha perdido la fuerza de los partidos. Yo estaba viendo que eran 800 y tantos mil los militantes hasta el 16 de febrero de este año. Y hubo una limpieza y todos los partidos tienen como 515.000, o sea, 500.000 de militantes, todos los partidos. No fue una limpieza nada más que a nivel del Partido Comunista, ¿no? Pero el Partido Socialista que perdió, pero una cantidad increíble de militantes dentro de esa limpieza. Así que yo creo que estas caras nuevas, estas personas nuevas, tal como tú decías también, Jorge, el asunto de estas caritas nuevas de Parisi, yo creo que le van a dar otro sentido al Congreso, y eso espero también que así sea, ¿no? Porque de lo contrario, no le veo mayor futuro. Y lo otro que también creo que importó mucho en la decisión del votante respecto a lo que es del votante de Boric, fue el comportamiento que ha tenido la famosa convención, que cada día va perdiendo menos adeptos, ¿eh? Ya van sobre un 45, me parece, como máximo ha llegado. Entonces bajó ostensiblemente la credibilidad y la confianza en la convención de los votantes. Y esos votantes de la convención mayoritariamente son personas de izquierda. Entonces, esto de gastarse las lucas, ¿no es cierto?, y de crear toda una atmósfera igual o peor o similar a las que teníamos en el Congreso, yo creo que fue un factor bastante importante que le restó fuerza a Boric. ¿Usted? Mira, estaba sumando aquí la votación de los diferentes candidatos, y la segunda vuelta va a ser una contienda voto a voto, ojo, muy, muy estrecha, porque lo que va a ser realmente, de alguna manera, establecer la diferencia, tiene que ver con los votos de Parisi. Porque sumando los votos que tiene, por ejemplo, Proboste, los que tiene Meo, los que tiene Boric, llegamos a 46.5 puntos. ¿No? Por ahí podríamos sumar a lo mejor los de Artés también. Y si sumamos los que tiene por otra parte Kast, los que tiene Sichel y parte a lo mejor de los que tiene Parisi, también llegamos a una cifra más o menos similar. Entonces, ojo ahí que vamos a llegar a finalmente un escenario en el cual la pelea se va a dar probablemente a nivel territorial, y esto va a ser voto a voto, muy, muy cruento. Y si se logra establecer, yo creo que un incremento en la participación, tiene más posibilidades de ganar Boric, obviamente, que Kast. Sí, yo creo que hay algunos resultados interesantes. Mira, justo salí de la elección de senadores que quería hacer el comentario y se me fue. ¿Dónde están los senadores? Que no veo nada aquí. Muéveme para acá. Ahí sí. Ya, voy a ver la senadora, porque había puesto la senatorial de Santiago, que es como la más emblemática, más importante. ¿Ya? Y aquí hay varias cosas que se repiten en algunas senatoriales o en algunos distritales. Una de las cosas que más me llama la atención de la senatorial de Santiago es esto. Yo creo que ninguno de nosotros, que seguimos la política desde hace mucho tiempo, en una senatorial de Santiago la UDI sacara un 1,4%. Que no es un resultado que sea aislado, no en este nivel de magnitud, pero la UDI recibió un mazazo en las elecciones de este año. Un mazazo totalmente. Lo segundo que a mí me llama la atención
y la había marcado acá, justamente por un comentario de Jorge y de Samuel, es esto, que tengo que buscar el dato, pero se está diciendo que Claudia Pascual es ministra de la ¿cómo se llama? De la mujer, de Bachelet, sí, de Bachelet. De Bachelet, parece que es la primera senadora comunista de la historia de Chile. Sí. Lo cual no es menor, o sea, no es menor. Sin duda. Sí. No es menor indicarlo. Y lo otro, que a mí, al igual que Samuel, lo conversábamos un poco antes, pero al igual que Samuel, para mí, este es el resultado, por lo menos en la senatorial de Santiago, más significativo de que es la salida de Guillermo Tellier. Y no solo eso, sino que si ustedes se van dando cuenta, a Jorge le llama la atención de que se va la Elena Bombaer, se va Jacqueline Van Rieselberghe, se van muchos de los viejos políticos que movían la jaula. Y se están renovando por otros que son más nuevos, que son bastante más nuevos. Ojo que queda Moreira todavía, ¿eh? Pero Moreira obviamente porque tiene un esquema bien interesante, alguna vez lo vamos a hablar, de que Moreira es, al igual que Eduardo Durán, pero en este caso Durán me parece que se estaba perdiendo. Moreira tiene un voto evangélico muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que el voto Canuto ahí lo ayuda mucho. El voto Canuto diga evangélico, mi padre. ¿Ah? Por favor, diga evangélico, ¿ah? Evangélico, perdón. Acuérdense que yo soy Canuto. Sí. Usted es Canuto. Sí, yo creo que el voto Canuto evangélico evangélico Canuto lo ayudó mucho, sí. Y también creo que a diferencia de Durán, que Durán es mucho más Canuto, creo yo, que el mismo Moreira, igual más bien se vio complicado. Sí, pero a Durán en términos prácticos le pasaron la factura por haber votado a favor. Claro, sí. Sí, los canutos no perdonan, ¿no es cierto, Samuel? Sí. No perdonan, no. Muy bien. Y bueno, y de la senatorial me llamó la atención a Fabiola Campillay, que muchos hablaban de que un poco antes del tema con Oliva estaba en el borde, como hablando que estaban desde el orden del 10, 11, 12%, que estaba ahí a punto de salir, y yo creo que la subida que hubo fue precisamente porque muchos de los que iban a votar por Oliva probablemente se cambiaron a Campillay, y Campillay finalmente logra ser ahora con toda la carga emotiva, ojo, con toda la carga simbólica que significa tener ahora a Fabiola Campillay como senadora de la República. Entonces, es interesante. Sí, ahí el discurso que ella dio cuando fue a votar fue bien polémico, porque ella hizo mención justamente a ella misma, ahí desde el punto de vista político, que estando en el silencio electoral, ella incluso dice, les va a doler que yo esté en el Parlamento, justamente una mujer que está ciega y que no es de los partidos tradicionales, que además ella se presenta como independiente. Así que ahí fíjate que el voto de ella, junto al de la Claudia Pascual y al de Núñez, creo que es el otro que sale electo del Partido Comunista, que era diputado, y pasó a senador. Entonces ahí hay un tema interesante. Yo creo que eso también lo va a estudiar algo la convención. Fíjate que la convención en su momento estaba viendo la posibilidad de generar un congreso unicameral. Ahora, con este resultado, no sé si se dé igual esta posición de defenderlo el congreso unicameral, porque ya tener 3 al menos representantes en el Senado, cosa impensada, histórica también hay, ¿no? Obvio. Interesante. Sí, va a ser difícil, ¿eh? Mira, yo puse los datos acá de diputados, los generales. Chile Podemos Más, 25% con su combinatoria, con Renovación Nacional como el partido más importante, nuevamente. El Partido de la Gente, ojo, 8%. No es más que la DC. No es menor. Mira, doblando la DC. De hecho, la DC está en 4,4.
Claro, lo doble. ¿Cuál es el corte que se utiliza? Perdón, ¿cuál es el corte que se utiliza para mantener un partido político? 5% ¿Pero de qué? o 3 diputados. Yo creo que tienen 3 diputados de más. Tienen 5. Sí. Sí, ya están salvados. Pero el nuevo pacto social, 18%. Dignidad ahora no. ¿Dónde está? Apruebo dignidad, 19%. Y yo creo que y otro que probablemente llame la atención fue, bueno, el Frente Social Cristiano, con el Partido Republicano en un 10%. Ojo, Partido Republicano, si nosotros vemos la cifra, en este momento es casi tan importante como la UDI. De hecho, está 10.50 Partido Republicano, 10.36 la UDI. Uy, salió Gonzalo de la Carrera, diputado. Sí. Salió de la carrera. Después que lo habían denunciado con el mismo caso de París, ¿ya? De ser papito corazón y todo lo demás, igual salió. ¿Ya? Sí. Y lo que les debe doler también a algunos es que se perdió Mañalich, que lo tenían ahí como carta. A mí me duele que se haya perdido Mañalich. Eso no lo sabía. Que era un muy buen senador en aporte al Senado. Sí, aquí tenemos el distrito 11. El mínimo es el distrito 11. Solamente para revisar cuánto sacaron los... Eso, dale. Diputados, distrito 11, 42% de los votos. Chile Podemos Más, 41%. Ya no son los 60% de antes. Veamos cuánto sacó el partido Frente Social Cristiano, 21%. Le quitó harto. Ahí está el otro 20%. Partido Social Cristiano, 20%. Y después, ¿quién viene con un alto nivel? Frente Social Cristiano. Apruebo dignidad, 18%. No es poco. Sale Hitch. Sale Hitch. Salió Hitch por común, ojo. Sí, porque acuérdate que Hitch... humanista. No, pero si el Hitch no es común, no, ahora ya no es humanista, si lo echaron cagando. Eso te digo. Lo echaron cagando. Pero ahora está por comunes. Y la que no salió ahí en el partido también junto con Apruebo Dignidad y Tomar Hitch es la Marcela Cubillos Buena. Buena, ¿en qué sentido? Perdón. Marcelo Cubillos igual sacó votación. Yo pensé que por el hecho de llamarse Marcela Cubillos iba a sacar poco voto, pero no. Hubiese sido publicidad falsa. Claro. Como la foto de Marcela en el Zoom. Oye, ¿qué tenés con mi foto del Zoom, por favor? Tú sabes que eso es derechamente publicidad falsa. Sí. Oye, yo estoy transmitiendo acá desde la luna. Cuando le decimos expectativa realidad, esa es la que... Sí. Oye, entre la foto y luego la imagen. Oye, un tema, nuevo pacto social con todos sus partidos, exconcertaciones, nueva mayoría, 6% en el distrito 11. Nada. Muy paupérrimo. Muy sí, de aquí quién salió, Guillermo Ramírez, creo que estaba. Sí, Guillermo Ramírez salió elegido. Hay varios que están ahí subdivididos, pero está Gonzalo de la Carrera, que ya había Pancho salido. Undurraga salió también. Pancho Undurraga, Tomás Hirsch, ahí tenemos 4, y hay otros que están ahí, como siempre digo, en la milésima del porcentaje, porque están o siendo arrastrados por una parte, o están sacando votaciones muy yo no me he podido meter al dejón hoy día, así que no tengo idea todavía de cuáles son las... Ya, yo quiero mostrar solamente para efectos de contraste, mostramos el distrito 11, mostramos un distrito comunista, ya, distrito 7, Valparaíso. Distrito 7. Esos hueones comunistas de allá de Valparaíso. Los hueones revolucionarios culiados, Ya, pero como siempre, mira, Chile Podemos Más, 24%, que es una votación histórica dentro del distrito 7. En algún momento tuvimos más de un 30%. ¿Qué está saliendo acá? Estaría saliendo Andrés Celis. Por lo menos uno. El 1. Y probablemente estaría saliendo Tweety. Tweety también, sí. Porque está 5 y creo que también está 4 y algo. Están parejos los porcentajes. Sí. Y una de las cosas que a mí me pone muy contento es precisamente esto.
68 diputados tenían Su madre, ojalá que se vaya, se vaya de Valparaíso, se vaya de Viña, se vaya de todos los lados. Jorge Castro Muñoz, que es el exalcalde de Valparaíso, que dejó el hoyo más grande de la historia. Sí, creo que aquí sale uno del Partido de la Gente también. A ese, Aquí, si sale uno del Partido de la Gente, 8%, debería estar saliendo Batuone, que está aquí. Batuone, sí, Rodrigo Batuone, que está de ¿Batuone qué cargo ocupaba antes, Nero? ¿Cómo? ¿Qué cargo ocupaba antes Batuone? Batuone, por lo que tengo entendido, era a mí me suena mucho como de que era de Renovación Nacional y era un tipo conocido, es como un representante gremial. Ya. Representante gremial. Más que nada, pero me suena más de la derecha, porque estaba antiguamente. Sí, no, sí, por eso te digo, porque yo me sonaba el nombre, pero tú que eres de la región seguramente cachai más. De Nuevo Pacto Social, 16%, casi 17%, de aquí estaría saliendo Tomás Lagomarsino. Tomás Lagomarsino. Claro, tiene 7%. Tomás Lagomarsino, exactamente. Y si llega a salir un segundo, estaría saliendo alguien de... Pensé que era de Rementería, del Partido Socialista, ¿o no? Debería estar saliendo uno del Partido Socialista, debería estar saliendo Tomás de Rementería, que es el hijo del otro Rementería. Sí. De los dueños del Cap Ducal. Los dueños del Cap Ducal. Si es que sale un segundo, ahí habría que sacar los cálculos, pero yo creo que sí, debería estar saliendo por el porcentaje. El tercero sería el Frente Social Cristiano, que también debería estar sacando uno, porque tiene un 13%. De aquí debería estar saliendo Luis Fernando Sánchez. 4 y algo. Y Apruebo Dignidad está sacando un 25%. Aquí podrían estar saliendo 2 porque son 8. Entonces ahí llevamos más o menos los 8. Apruebo Dignidad debería estar sacando 2. Una debería ser Camila Rojas. Camila Rojas y el otro sería Jorge Brito. Jorge Brito. Sí, parece que se repite, ¿no? Sí, porque el Partido Comunista no debería estar sacando, pues tiene un 4 y algo, y Convergencia Social tampoco. Así que eso. Ya, vamos cerrando el tema hoy día, porque podemos estar revisando cifras todo el rato. Sí, sí. Probablemente yo voy a estar un ratito más revisando cifras. Samuel, lo que se viene. Lo que se viene. Lo que se viene. Se viene una pelea, pero a concho. Tal como dije yo al principio, esta cuestión va a ser hasta con muertos. Eso te lo doy firmado. Bueno. Yo creo que este cuento, esta pugna, ¿no es cierto?, de los porcentajes tan bajitos, nos van a llevar a situaciones más que difíciles. Ojalá que no sea así tan dura, pero yo lo veo con mucho vandalismo, lo veo con mucho mucha violencia, de verdad. Yo lo veo así. El cuento político ahora va a pasar como a un segundo plano, porque ya casi todos han dicho lo que han dicho, y Boric ha dicho lo que ha dicho, y Kast ha dicho lo que ha dicho, ¿no es cierto? Y ahora vienen captar los votos, ¿no es cierto?, en la calle, captar los votos en las poblaciones, y si llega, sea una población media complicada, ¿me entiendes tú?, la cosa se puede poner muy seria. Y no nos olvidemos de algo que es bien importante. Los narcos. Es un tema bien especial. ¿A quién van a favorecer los narcos realmente? Que son los que tienen el billete, que tienen las armas y que tienen la gente dispuesta a matar, no dispuesta a pelearla políticamente y con ideas. Entonces, eso realmente a mí me preocupa, y me preocupa harto. Hoy día justamente yo lo conversé muy al pasar y me encontraron la razón. Me dijeron,
se ha hablado tanto contra los narcos y el problema de la Araucanía y todo lo demás, los militares en la Araucanía, esto también les da como más ala a los militares, con lo que queda del estado de excepción, ¿no es cierto?, a los militares a ser más duros. Entonces, yo creo que la violencia se va a desatar en este mes y pirula que nos queda. Yo lo lamento harto, pero creo que va a ser así. Esta segunda etapa va a ser a patadas, combo y escupo. Ya. Jorge. Sí, yo creo que, bueno, hay dos cosas que yo visualizo de lo que se viene en esta segunda vuelta. Una primera que tiene que ver con el tema de la negociación. Creo que aquí va a haber una fuerte negociación justamente con los sectores, de temas de programa, qué cosas podemos ir negociando para poder acercar justamente a esos bloques que son los que se requieren. ¿Ya? En el caso de Boric, negociar con la democracia cristiana, ministerio, negociar temas de inclusión de algunas temáticas en el programa, lo mismo que con los grupos de París. Creo que ahí también va a haber una negociación fuerte, con esos dos bloques particularmente. Seguramente con Meo también, ¿ya? Y por lo tanto se viene aquí un tema de una entrega también de parte de los dos candidatos. Hay que entregarse a lo que viene y por lo tanto negociar, tener una apertura ahí en el tema de la negociación. Y lo otro que creo que se van a agudizar las tensiones en el tema de Kast, va a apuntar aún más a la campaña del terror que ya había apuntado inicialmente en su campaña, y por lo tanto va a apelar al tema de la violencia, de lo que fue el estallido, del comunismo, de Venezuela, va a reflotar Venezuela, Nicaragua, todas esas cosas, y en el caso de Boric va a reflotar el tema también de todo el tema valórico, lo que viene con el tema del aborto, la libertad de las mujeres, el tema del matrimonio que impone o quiere imponer Kast con su programa, el tema ecológico. Entonces ahora sí van a flotar muchas cosas que dentro de las discusiones programáticas quedaron muy en el aire, y creo que ahora van a ser fuertes en la discusión. Y como decíamos, el tema de la negociación. Ahora, ahí en el tema de Nicaragua, de Venezuela, me sigue llamando la atención que se hable solamente de esos dos bloques y por lo tanto sigan las negociaciones con China y nunca se hable nada de la política china, ni siquiera a Piñera. Yo recuerdo cuando a Piñera se lo dijeron en algún momento, él habló de cómo, bueno, que cada país tiene derecho a elegir el gobierno que quiera, cuando hay que negociar, digamos, cuando hay negocios importantes para el país. Pero cuando no hay negocio, como en el caso de Nicaragua, ¿para qué? Hay que criticarlo, ¿ya? Y creo que ahí también hay que tratar de ser como más ecuánime en eso. O sea, si vamos a criticar el tema de las dictaduras, bueno, criticámosla en general, desde la de Pinochet hasta la de China, ¿no? Pero no con esas ambigüedades que a veces caemos, o con esos eufemismos de los que somos súper buenos acá en nuestro país también. Sí. Pero Jorge, eso, perdón, creo que ahí esos dos elementos se van a agudizar. Perdón una cosita lo que tú estás manifestando, ¿no? Sí. Recuérdate que Pinochet no terminó sus relaciones con China. Por eso te digo, hay un tema que tiene que ver con esas ambigüedades que caemos como país. O sea, criticamos unas, pero cuando el negocio es bueno, entonces tenemos ciertos cuidados ahí a decirlo. Y creo que eso va a generar ahora también, va a ser parte de la campaña. Todo el tema de la agudización. Creo que una ¿Y tú crees que Boric le va a meter el dedo a China? No, para nada, porque te digo, ahí hay negocio, y mientras haya negocio no Por eso te se va a digo. hacer nada, no se va a hacer nada. Claro. Entonces, si él va a criticar a Kast, porque no critica la dictadura en China, ¿qué va a decir él? Claro, no, yo creo que Kast en definitiva va a tener que hacerse cargo también ahora de su adhesión un poco originaria a la dictadura de Pinochet. Y aquí van a reflotar todas esas cosas de nuevo, van a reflotar las tensiones. Pues, dentro de esas tensiones está justamente a caer en que unos critican a Venezuela, el apoyo a Venezuela o Nicaragua, y los otros van a criticar la dictadura militar o el apoyo a Krasnov. Todo este tipo de cosas van a volver van a seguir tensionando Jorge, pero eso es algo que ya pasó. Venezuela, duda, Nicaragua, Cuba, pero algo eso va a seguir estando presente. Va a seguir estando presente porque claro, son los ejes de las campañas. Los argumentos son distintos. ¿En qué sentido? Distintos, pues. Es algo que ya pasó. Ya se acabó, Pinochet ya, chao. Se murió, no existe, güey. Pero Nicaragua, Venezuela, los atropellos de los derechos humanos, los más de 6 millones de migrantes,
No sé, yo ahí tengo otra postura. Siento que Pinochet no se ha acabado. Es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado en el caso de Boric, ¿ah? Porque se lo van a sacar. Sin duda, por eso te digo, o sea, ahora viene el momento de sacarse aún más cosas, sin duda. Claro, pero que le saquen a Pinochet acá no le va a resbalar, le va a resbalar, digamos. O sea, claro, porque mantiene dentro de su grupo de adhesión, pero la idea es justamente lograr la adhesión de los otros. Si eso es lo que hay que buscar ahora, es justamente ya el tema de los que se había conquistado ya pasó también. Ahora hay que conquistar a otros. Y ahí los discursos van a tener que agudizarse, cambiar, buscar elementos también para... Por eso Castro le va a seguir dando al vandalismo, al terrorismo, a la quema del metro y todas esas cosas. Yo creo que ese cuento va a tener que manejarlo muy bien Boric. Muy bien. Sí, claro. Porque el talón de Aquiles de Boric. Claro, por eso digo, ahí el tema del anticomunismo va a reflotar de nuevo, porque siempre ha estado presente en nuestro país. Entonces ahí es un tema que juega a favor de Kast, justamente. Sí, por eso te digo, Boric ahí va a tener que saber meterse bien en el cuento. Sí. Ojalá tenga buenos asesores en ese aspecto. Ojalá. Ahora, como digo, el tema ya como es tan de piel últimamente va a ser complejo. Muy complejo, muy complejo. ¿Marcel? No, yo también coincido con los comentarios de nuestros contertulios en el sentido de que va a ser una etapa de negociación en que van a tener que buscar acuerdos, en que van a confrontar obviamente sus ideas, sus planteamientos son muy, muy divergentes, pero que no hay conexión posible entre uno y otro, pero sí tienen que aprender a sumar a estas otras fuerzas que tienen cercanía con cada uno de sus idearios. En el caso de Kast, buscar convocar a Sichel, los votantes de Sichel no nos sentimos cómodos votando por Kast. Ese es el planteamiento esencial. Tampoco yo me imagino que los de Parisi se sentirán muy cómodos votando por Kast, una parte, porque me imagino que una parte a lo mejor va a votar por Kast, pero no la totalidad. Y en el caso de Boric también tiene que ser capaz de convocar más allá de los jóvenes, más allá de las personas que sintieron esa esperanza a partir de octubre, pero evidentemente que es un ideario que se ha ido estancando y que también se ha visto afectado producto de episodios que obviamente han afectado la credibilidad, la reputación que ha tenido en su momento esta iniciativa. Creo que va por ahí también esta segunda vuelta en términos de lo que viene. Mira, yo iba a hablar una cosa muy similar, pero encontré justo ahora, y lo voy a compartir porque lo encontré genial. Yo iba a decir muchas cosas, pero ahí encontré un tweet que me representa completamente y que básicamente es un resumen de lo que yo quiero decir. Ahí está. No sé si se ve bien el tweet. Todavía no se ve. Puso Josefina Frey, que no la cachó, no cacho quién es, lo leí así, y dice una cosa que yo encuentro notable. Kast se sacó el pin del Partido Republicano y le habló a todo Chile como presidente. Boric le habló a sus militantes. ¿Cómo vamos a ganarle así? Yo creo que es el resumen de lo que pasó hoy día. ¿Se acuerdan que yo había dicho que a mí me había llamado mucho la atención ese gesto y que lo encontraba como un gesto muy, muy notable desde el punto de vista de Kast? Bueno, precisamente eso fue lo que hizo. Él se sacó el pin y dijo, yo le hablo a todo el que quiera votar por mí. A lo mejor no como presidente de Chile, pero sí a todo el que quiera votar. No vi el de Boric, lo voy a ver para poder hacer el contraste. Pero si le habló... Échale un vistazo porque habló... Sí, a ti no te gustó, Omega, y por lo que yo... No, es que le habló a los militantes, po. ¿Te acuerdas que tiempo atrás hicimos el mismo cuento? Le hablan a los militantes. ¿Qué le hablan a los militantes? Los militantes, los adherentes ya están convencidos. Tienen que hablarle justamente a las personas que no están convencidas. Exactamente. En eso te encuentro toda la razón. El cuento de Kast habló como... Kast usó su... Sí, Kast usó una actitud así de... Sí, Kast usó su acto de triunfo como el inicio de su campaña en la segunda vuelta. Yo creo que es la primera vez que alguien lo hace así. Y eso habla muy bien de quién ahora está metido detrás de la campaña de Kast, porque siempre se habló de que Kast tenía un equipo bastante débil, pero probablemente tiene que haber incorporado a alguien días antes de haber pasado la segunda vuelta, porque lo que hizo realmente fue notable, desde el punto de vista de
tema político. Lo habíamos hablado un poco antes con Marcel, en términos del gesto mnemotécnico que tenía en su campaña. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado, Marcel? Que él tenía el 2. Exacto. Él hacía... Y yo creo que mucha gente se le quedó el gesto, porque lo vi puesto, sí, lo vi así, así. Entonces, ojo con eso. Segunda vuelta, voto a voto. No sé si a niveles dramáticos como los coloca Samuel, no, yo creo que va a ser muy dramático. Pero va a ser jodido. Sí. Va a ser jodido. No, va a ser dramático, te digo, realmente. Y se tiene un poco menos de un mes, porque el 19 ya tenemos que volver a la segunda vuelta y vamos a ver qué es lo que va a pasar en lo que viene. Una mención chiquitita, con respecto a la encuesta y con respecto a lo que nosotros hacemos con la encuesta. Está complicado el tema de la encuesta y de modelar de acuerdo a las encuestas, porque por ejemplo, muchas encuestas daban de ganador a Kast y segundo a Boric, pero con porcentajes totalmente cercanos al 30, incluso al 35-36%. Yo creo que ninguna encuesta esperaba que Boric sacara menos del 26-27%. Eso es cierto. Entonces, yo creo que el gran triunfo de las encuestas fue justamente el direccionar ahí el voto también. Exacto. Que era un poco lo que se hablaba, sí, de direccionar el voto y por tanto logró convencer a veces más la encuesta que las propias campañas, a la gente que ese era el candidato que iba a ganar y por lo tanto salió efectivamente así. Hace rato que las encuestas se vienen utilizando como mecanismo de propaganda. De propaganda más que de colocar, bueno, el posicionamiento de Kast después de la caída de Sichel lo dice claramente. Claro. Ya, Samuel, Jorge, bien. Marcel, pues ya estamos más o menos en el tiempo que nos habíamos puesto y además porque yo sé que es tarde y mañana tenemos que hacer clase y todo lo demás, así que muchas gracias por participar. Esto se va, gracias a ustedes. Esto se termina, se sube al tiro y después se edita para cualquier cosa, pero esto va al tiro para que la gente pueda tener acceso a por sus redes sociales o lo que sea. Así que eso. Ya, que les vaya muy bien, buenas noches, que les vaya muy bien. Descansen, Chao. que sueñen con sus ganadores y que no los atormenten sus perdedores. Estoy haciendo el gesto mnemotécnico. Faltó. Oye, la última. Espérate, para terminar esta cuestión, sinceremos, ¿por quién votaron que ustedes? Porque Mena dijo que votó por Kast. ¿Cómo? No, yo voté por Boric, sí. Jorge votó por Boric. Mena votó por Kast. ¿Votaste por Kast? Sí, voté por Kast. Ya. Sí. ¿Marcel? Sichel. Por Sichel. Y yo por el profe. Muy bien. ¿Por quién votaste? Perdona, no te escuché. Por el profe Artés, weón. Por supuesto, tenía que votar por el profe Artés. El profe. Me acuerdo de mi abuelito, weón. Oye, ya es segunda vez que voto por el profe Artés. Voté el 2017 por la primera vez y ahora voté la segunda. Y ahora estamos a punto de sacar 100.000 votos. Hay un indicador muy claro al respecto por negro, que vos sois dieta para el profe, por eso que el weón no pasa a segunda vuelta. Oye, pero ahora estamos a punto de sacar 100.000 votos, bueno, no me voy. Oye, y ojalá salga el Castañeda como parlamentario para que la U tenga alguna representación, porque ya después de los que no hablamos de fútbol, pero bueno. No hablemos de fútbol, Ojalá Víctor Hugo salga, para tener algo que celebrar. Ya, vamos a buscar el dato y lo vamos a corroborar la próxima conexión que tengamos. Ahí vamos a cachar si está bien Víctor Hugo. Ya, buenas noches, ahora sí. Chao. Que estén bien. Chao. Podemos salir adelante.